Hola Patricia, ¿cómo estás? Le vamos a preguntar directamente al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por algunas dudas que quedan. Lo primero, ministro, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Cuándo ingresa este proyecto al Congreso? Porque la senadora Yasna Proboste, la presidenta del Senado, dice que es vergonzoso, que el proyecto no está escrito, que todavía no ingresa, que dijeron que hoy o mañana. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo empezaría esta tramitación? Sí, muy buenas tardes. A ver, el proyecto va a ingresar en las próximas horas. Es muy probable que incluso ingrese hoy, pero la verdad es que asumir de que el proyecto no está escrito o cosas parecidas, la verdad es que me parece que no es el foco. Yo creo que el foco, lo que la gente quiere escuchar justamente en este noticiero, ¿cierto?, en la televisión, en los medios, es que hay una esperanza, ¿cierto?, para poder tener recursos adicionales, no solamente por un 10%, que es algo tan esperado, porque hay que decirlo con toda su letra, el 10% va sí o sí. Pero además y adicionalmente nuestro proyecto contempla efectivamente, tal como se decía en el comienzo de esta nota, un bono a todas aquellas personas, y esto es muy importante porque ha circulado mucha información, todas aquellas personas que hayan estado con saldo cero en alguno de los dos retiros anteriores. Vale decir, incluso hay gente que hoy día puede tener algo de plata, por ejemplo, supongamos que alguien quedó con saldo cero en el primer retiro o en diciembre en el segundo, pero después siguió cotizando y tienen 30, 40 mil pesos, por ejemplo, ahora esas personas por haber tenido saldo cero van a tener su bono de 200 mil pesos y también se hace cargo del reintegro, ¿cierto?, con estos 2 puntos extra, que también es una buena noticia. Entonces, este PAC se hace cargo del pasado, del presente y tal vez del futuro de millones de chilenos. Ministro, pero ¿cuándo? ¿No llega tarde? El gobierno, este proyecto se estaba tramitando hace mucho tiempo y el Ejecutivo se había negado a su propio tercer retiro, a que llegara el dinero a las personas. Entonces, ¿cuándo las personas podrían tener todos estos beneficios que usted Sí, nos pero describe? también hay que pensar que el gobierno ha propiciado todos aquellos proyectos que son, que van por la vía institucional, por la vía, ¿cierto?, del Estado de Derecho, por la vía de la Constitución. Por lo tanto, este es un proyecto que cumple esa condición. Ahora, uno puede decir, se llega tarde con la discusión de este tercer retiro, si lo tramitamos rápido, va a llegar prontamente, ¿cierto?, a millones de chilenos y chilenas. Pero también hay que entender los esfuerzos que se han hecho. Yo sé que muchas veces la gente dice, no, en realidad eso no me llega a mí. Bueno, pero estamos hablando de que el sábado pasado comenzó a pagarse, perdón, el bono, ¿cierto?, clase media, el IFE también extendido, comienza en los próximos días. De aquí al 10 de mayo van a ser cerca de 15 millones de chilenos y chilenas que van a poder tener esa disposición, esos recursos. Y por supuesto que eso también es un esfuerzo importante. Entonces, todo centrarlo solo los recursos de un eventual 10%, creo que no, creo que se pierde el contexto de lo que ha sido el esfuerzo global del gobierno y del Estado. Ahora, la tramitación, en vez de estar peleando si mi proyecto es mejor que el tuyo o viceversa, comprometámonos entonces a tramitar algo de manera rápida, responsable, lo antes posible, haciendo las observaciones del caso para que la gente pueda tener efectivamente estos recursos disponibles lo antes posible y así salir de esta crisis, no solo sanitaria, sino que también económica de tanta gente. A ver, si es rápido, si efectivamente el proyecto ingresa en las próximas horas. Ayer el presidente decía que podía los recursos estar disponibles en mayo. ¿Es así? ¿Sigue ese mismo cálculo o se puede retrasar? O ya tendríamos que hablar de la quincena de mayo para que las personas hagan sus cálculos, ¿no? Muchos están esperando recursos. Nuestros cálculos son los primeros días de mayo, tal como lo ha dicho el presidente, pero también hay que ser responsable cuando los trámites no solo corresponden a uno, en este caso al Ejecutivo, hay que ser cauto en aquello, pero nosotros estamos haciendo una invitación justamente a discutir en todos sus trámites este proyecto de ley lo antes posible. Ese es el sentido. Y también destacar algo muy importante. Cuando nosotros decíamos que el proyecto, solo el 10%, el que está hoy día en el Tribunal Constitucional, no era un proyecto que nosotros pudiésemos apoyar, era justamente porque es un proyecto de ley, en este caso el nuestro, que emana justamente de quien tiene que enviar este tipo de proyectos, que es el Ejecutivo, ¿cierto? La atribución es, en este caso, del Ejecutivo del presidente. Por lo tanto, este sí cumple esa norma. Pero ¿Y por también qué no se decíamos, hizo antes, ministro? bueno, ¿Por qué se esperó hasta este minuto, cuando ya el proyecto está aprobado? ¿Hay espacio además para retirar el requerimiento, que es lo que piden los senadores de oposición? no, a ver, si nosotros retiramos el requerimiento, tendríamos que promulgar un proyecto que nosotros, a todas luces, ¿cierto?, lo consideramos inconstitucional. Por lo tanto, no es posible hacer aquello. Pero el 10% que está planteando el gobierno es exactamente el mismo 10%, pero además se hace cargo de esos 3 millones de personas que no tienen saldo. Porque mira, nos han llegado muchas consultas por redes sociales, ¿cierto?, por distintas, a los ministros, a las ministras, y que dicen, mira, yo tengo poca plata o no tengo nada, ¿cierto? Hay 3 millones de personas los cuales este proyecto se hace cargo. Entonces, el proyecto que está en el Tribunal Constitucional no se hacía cargo de estos 3 millones de personas. Por lo tanto, cuando uno dice, ¿por qué se demoraron tanto? Bueno, porque también hay que ver los números.
Esto hay que financiarlo, esto hay que ser responsable. Acá hay un trabajo de varios días de distintos ministros y ministras al respecto. No se trata de la noche a la mañana en tirar cálculos y ofrecer, hacer un ofertón con respecto a los recursos. Hay que ser responsable para que esos recursos efectivamente estén respaldados, para que se puedan financiar. Y por eso cuando nosotros invitamos a conversar a la oposición, además de un eventual tercer retiro, también se planteó el tema de una reforma tributaria, una reforma de las pensiones. Qué importante es también retrotraer el debate pre-COVID, cuando en el estallido social una de las principales banderas de la gente era las pensiones. Bueno, avancemos en pensiones. Algunos dicen que ese 2% adicional para el reintegro ya es una reforma a las pensiones encubierta, porque ese 2% sería permanente. ¿Qué responden a eso, ministro? Bueno, ¿y qué tiene de malo que queramos mejorar las pensiones a la gente? O sea, yo le diría a esos críticos que nos enfoquemos y pongamos a las personas en el centro de la discusión y no la calculadora, ¿cierto? Ni las elecciones que vienen a la vuelta de la esquina, ni las de fin de año. Pongamos en el centro a las personas. ¿Quién se puede oponer a que 3 millones de personas tengan un bono de 200.000 pesos? Pero además, disculpa, ese 3 millones de personas además eventualmente pueden tener IFE, ¿cierto? Pueden tener bono clase media y además estas 200.000 pesos. O sea, pueden haber incluso personas que reciban incluso los tres. Por lo tanto, ¿quién se puede oponer a que esos 3 millones de personas tengan recursos adicionales? ¿Quién se puede oponer a que las personas en el futuro tengan mejores pensiones? Por ahí, otra crítica, no sé si me la va a preguntar o no, otra crítica era ¿por qué hacerlo a través de la AFP? ¿Ah? Bueno, el proyecto que está en el TC, vale decir, la reforma constitucional que está en el Tribunal Constitucional, tiene, ¿cierto?, incluso una iniciativa que habla de que una persona puede voluntariamente cotizar un punto más, voluntariamente en la AFP. O sea, también ese proyecto también valida la AFP. Yo le preguntaría por qué lo hicieron. Y además lo hacía la persona. Aquí son 2 puntos adicionales, uno de parte del empleador y uno de parte del Estado. Ministro Rodrigo Delgado, ayer el presidente habló de nuevas ayudas. ¿Cuándo vendrían esos anuncios? Sabemos por el ministro de Hacienda que serían principalmente ayuda para las pymes. ¿Qué nos puede adelantar respecto a esto? ¿Son bonos? ¿Son préstamos? ¿Qué viene para las pymes? Sí, a ver, la sensibilidad con las pymes es algo importante para el gobierno. Yo sé que han salido algunas críticas justamente a partir de este punto, digamos, que tendría que poner el empleador. Pero se han recogido toda la sensibilidad y se ha recogido también todos los requerimientos que han hecho las pymes. Sabemos que hay anuncios pendientes al respecto. El ministro Cerda efectivamente va a hacer los anuncios en las próximas horas o días, ¿cierto? Muy luego. ¿Sería esta semana? Esta semana de todas maneras. Y él va a anunciar justamente un paquete de medidas en donde las pymes van a ser, así como hoy día es la persona, ¿cierto?, el centro, el foco para poder llegar con recursos, también las pymes van a tener, por supuesto, un anuncio importante durante esta semana. Ministro Rodrigo Delgado, muchas gracias por su tiempo con 24 tarde. Esperamos entonces que en las próximas horas ingrese el proyecto para su tramitación. El gobierno, ya lo ha dicho también el ministro Delgado, otras autoridades, no retirará el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el proyecto que aprobó el Congreso. Patricia. Sí, quedamos atentos entonces a ver qué es lo que va a pasar en el Congreso. Muchas gracias, Valentina, por este reporte desde el Palacio de la Moneda. Que estés bien. Buenas tardes.